El mito de Sísifo es un ensayo filosófico de Albert Camus, originalmente publicado en francés en 1942. El título del ensayo proviene de un personaje de la mitología griega. En él se trata la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como una metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. Se desarrolla la idea del hombre absurdo. Es aquel que se muestra perpetuamente consciente de la completa inutilidad de su vida. Incapaz de entender el mundo, se confronta en todo momento a esta incomprensión. No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Camus busca responder la que considera una de las principales cuestiones de la filosofía: juzgar si la vida vale o no la pena, es decir, si la falta de un sentido o el absurdo de la existencia abocan inherentemente a la propia muerte del hombre. El hombre tiende hacia la muerte, sea por la parte visceral que se da en él o la intencionalidad que él mismo va proyectando en su vida. Sin embargo, el sentido de vida que se le dé siempre estará condicionado por su contexto o realidad y la manera en que éste viva en ella. Las personas viven como si no tuvieran la certeza de la muerte, pero una vez son despojados de sus romanticismos comunes, el mundo es un lugar extraño e inhumano. El conocimiento verdadero es imposible y el uso de la razón y la ciencia no pueden explicar el universo al completo. Sus intentos terminan siempre en abstracciones difíciles de entender, sin sentido o en simples metáforas. Desde el momento en que se le reconoce, el absurdo se convierte en una pasión, en la más desgarradora de todas. Camus defiende la idea de que la vida no tiene un significado inherente. Su ensayo representa un intento de cuestionar si, a la luz de este conocimiento, lo único lógico es el suicidio. Lo absurdo no es únicamente la falta de significado en la vida, es el conflicto entre el anhelo de significado de la humanidad y la incapacidad del mundo para proporcionar una respuesta satisfactoria. La forma más común de evitar lo absurdo, según Camus, es a través de la esperanza. La humanidad está fundamentalmente confundida acerca de la vida, haciendo de la cuestión de su absurdo la principal preocupación por encima del resto. Es demasiado simple pensar que hay una respuesta frente a esto. La mayoría de la gente transita por la vida sin dejar de cuestionar el significado de esta. Durante la siguiente sección, el autor intenta avanzar hacia una comprensión más práctica para convivir con el absurdo, introduciendo el concepto del hombre absurdo. Este vive sin depender de promesas de eternidad ni justificaciones externas. Está decidido a vivir el presente y lleva consigo esta perspectiva a lo largo de su vida. Sin embargo, el hombre absurdo se rebela contra su propia existencia, ve la muerte como una finalidad. Tampoco existe ninguna otra fuente de valor intrínseco que justifique su existencia. Acepta su propio destino y al hacerlo renuncia a las falsedades de la esperanza, consiguiendo encontrar la libertad. Tras esta definición se nos presentan ejemplos de lo que considera vidas absurdas. Comenzando con Don Juan, un seductor de mujeres. Según Camus, Don Juan rechaza cualquier noción de amor total. A cambio, ama a cada uno con todo su ser de forma pasional. Es consciente de que la vida no tiene sentido y no espera darle ninguno. Si bien podría decirse que su comportamiento se considera egoísta, el autor rechaza por completo que éste deba ser castigado por ello. Afirma que Don Juan puede ser considerado menos egoísta que la mayoría de los amantes, porque no busca poseer ni controlar a la otra persona. Camus afirma que no hay amor noble sino aquel que se reconoce a la vez efímero y excepcional. Para muchos la conducta de Don Juan es motivo de condena, pero Camus insiste en que éste simplemente vive fuera de los códigos morales habituales de la sociedad, por lo que su destino nunca podrá ser un castigo. El siguiente ejemplo es el del actor, que representa vidas efímeras para lograr la ansiada fama. Como un viajero, está siempre en movimiento y experimentando. La Iglesia a lo largo de los años se ha opuesto a la práctica de la actuación, insistiendo en la unidad del alma y la promesa de una vida eterna. Por el contrario, el actor insiste en identidades múltiples y en vivir el momento.
La religión representa la esperanza más allá de la vida, y para Camus esto impide que un individuo viva el presente con el absurdo a la vista. Termina con el ejemplo del conquistador, un guerrero que renuncia a todas las promesas de eternidad para ocuparse por completo al desarrollo de la historia. Prefiere la acción a la contemplación, consciente del hecho de que nada puede durar y ninguna victoria es final. El autor termina la sección recordando que Don Juan, el actor, y el conquistador son meros esbozos de un estilo de vida que participan en el absurdo juego de esta. No propone códigos morales ni juicios. Se deben ver como meros ejemplos extremos. Camus reserva un apartado para examinar la relación entre el acto creativo y la vida absurda. Como escritor de ficción, la mayor parte de su atención se centra en esto. Considera la creación como la del placer por la excelencia. La creación absurda requiere de un artista consciente de sus limitaciones, una obra en la que lo concreto no signifique más que sí mismo. No puede ser el fin, el sentido o el consuelo de una vida. Crear o no crear no cambia nada. El creador absurdo no valora su obra. Estos hombres examinan, amplían y enriquecen su existencia, aunque saben que no pueden resolver nada. El creador solo puede experimentar y describir, no puede explicar y resolver. El arte es un síntoma del absurdo, no una cura. Ya que la explicación es imposible, está restringido a la descripción de las diversas experiencias del mundo. Un artista está sujeto a la doble vida, porque inventa otro mundo, tan sin sentido como aquel en el que vive. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. La creación absurda, por supuesto, también se debe abstener de juzgar y de aludir incluso a la menor sombra de esperanza. Camus cree que el arte no debe ofrecer falsas esperanzas y solo servir para demostrar lo absurdo en su rica variedad de formas. Sísifo, quien desafió a los dioses, fue condenado a un cruel castigo, arrastrar una enorme roca desde el suelo hasta la cima de una montaña. Cuando estaba a punto de llegar, la piedra siempre descendía, haciendo que Sísifo tuviera que repetir el proceso una y otra vez. Camus ve en Sísifo al héroe frente al absurdo, que vive su vida al máximo, odia la muerte y es condenado a una tarea inútil. Nada es una tragedia hasta que el héroe es consciente de su circunstancia. El absurdo se basa en la falta de sentido de la vida, que a su vez se basa en la inevitable muerte. Pero por un momento, Sísifo interrumpe el trabajo de la muerte. En este breve periodo de tiempo, no está claro si la vida sigue siendo absurda o ante la promesa de la eternidad adquiere un nuevo significado. Sísifo quiere engañar a la mortalidad, no abrazarla. Entiende cabalmente que haga lo que haga, nada tiene sentido, y no por ello se lanza desde el punto más alto de la montaña. Al contrario, se rebela contra los dioses y disfruta de su castigo. El destino de Sísifo es inherentemente absurdo, una eternidad de trabajo que nunca llega a nada. El entorno montañoso solo realza la sensación del paso interminable del tiempo. Camus insiste en que debemos persistir frente al absurdo y no entregarnos a falsas esperanzas. Sugiere que la vida se vivirá mucho mejor si no tiene un significado. Sugiere que solo a través de la toma de conciencia de la realidad, conquistando la vida a través de las decisiones que asumimos, podremos llegar a darle el sentido que queremos a la propia existencia. El hombre actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo, pero no trágico, sino en los raros momentos en que uno se hace consciente. El mensaje de Camus es de resiliencia. A pesar de lo absurdo de la existencia, podemos encontrar el disfrute en esta, abrazando nuestra propia libertad y autonomía. Sísifo puede estar condenado a empujar una roca por toda la eternidad, pero lo hace disfrutando de su castigo y consciente de su propia existencia en un universo sin sentido. Cuando una persona se convence irreversiblemente de la inutilidad y lo acepta totalmente como forma de vida, se convierte en el verdadero hombre absurdo, donde la felicidad no deriva del autoengaño, sino de la aceptación de la realidad.